Qué hermoso es poder alabar a Dios. Amén, hermanos. What a pleasure it is to be able to worship God, the Lord of Lords and the King of Kings, el Señor de señores y el Rey de reyes. Buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a que las abran con su servidor, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. So I'm going to ask you to open your Bible to the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2. We have been praying for you, and I want to take this opportunity to say thank you for all your prayers and your messages during this very difficult time of our lives. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que usted nos ha dado, Dios nos ha dado, y quiero agradecerles a la iglesia por sus mensajes durante esos tiempos tan difíciles para nuestras vidas. Las series de mensajes que Dios nos ha puesto en los corazones como pastores de nuestra iglesia, hermanos, es con el propósito de que cada miembro se haga responsable de ser obediente no a sus servidores, sino a Dios. One of the reasons why we are bringing to the church this series of messages about renewing of our minds and the renovations and the transformations of our lives is simply to remind us that all of us are liable and responsible for our own personal growth. It is not up to us as pastors. We are doing our jobs to be able to express the Word of God to you, but it is your responsibility as a member, as a child of God, to grow in God's grace. Y es una de las metas que hemos sentido en nuestros corazones, que para poder avanzar en donde Dios quiere que estemos, tiene que haber mucha renovación en nuestras vidas. So, la percepción de la renovación en Cristo es el tema de este mensaje. The perception of the renovation of Christ, or the renewing of Christ, this morning. So, en la Biblia, en Romanos 12, 1 y 2, vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Si tienen sus Biblias, I'm going to ask you to read the book, Romans chapter 12, verses 1 and 2. Vamos a leerlos todos juntos. Si usted lo tiene en inglés, léelo en inglés. Si es en español, léelo en español. Yo lo voy a leer en español, así que sígueme con su vista. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿y qué dice? Y perfecta. Wow. Welcome to the house of the Lord. Bienvenidos todos a la casa de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? We are so glad that you chose this day to be with us this morning. If you came alone, praise God. If you came with your spouse, praise God. If you came with your family, then praise the Lord. Si usted vino solo, con su familia, con su cónyuge, gloria a Dios que usted se encuentra en este lugar para adorar a Dios juntos. The psalmist once said, I was glad when it said unto me, let us go into the house of the Lord, to contemplate thy beauty, to inquire in thy temple. El salmista un día dijo lo siguiente en Salmo 37, versículo 4, dice que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y lo dice, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. It's good to be walking among the living, hermanos. Es bueno de andar caminando junto a los vivientes. Las últimas 2 semanas ha sido muy difícil. A veces me llegaba dudas si iba a salir de la recámara o no. Pero gracias a Dios por sus oraciones, las llamadas y todo, hermanos. Doy gracias a Dios por eso. So I'm so thankful that I'm able to walk among you this morning. These last 2 weeks have been very difficult. There are times where, doubt did sink in as an individual, as a human being, wondering if I'm going to be able to get out of my bedroom or not, or even out of bed that day or not. But thank the Lord for your prayers and for your messages, and so I want to take that time to say thank you, hermano. Gracias. Y también le doy gracias a Dios. Bueno, ya que estamos aquí, dando gracias por el regalo que Dios nos dio a través de la iglesia, estar aquí con ustedes y también con el laptop. Gracias, hermano. Gracias por eso. Es verdad, ya lo voy a poner en acción ya. So, the series of messages this morning or this month that the Lord has put in our hearts serve a purpose of us to be obedient unto the Lord. Because without being obedient
we remain the same. Without growth, we remain stagnant. Los series de mensajes que Dios nos ha puesto en nuestros corazones como pastores, le digo otra vez más, sirve con el propósito de poder ser obedientes a la palabra de Dios, porque si queremos que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, tenemos que confiar en un Dios grande. Y eso empieza con una renovación, una transformación, unos cambios en nuestras vidas. Y eso solamente viene a través de leer, de estudiar, de escudriñar, de meditar en su santa palabra. Así que si no obedecemos, si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces nosotros seguimos iguales y no vamos a estar estancados, ¿verdad? Un charco que está estancado, ¿qué sucede? Empieza a oler. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero oler espiritualmente. ¿Ve? So I don't know about you, but when a water that is no running water, that is stagnant, it begins to rot and smell. But I don't know about you, but I do not want to smell before the Lord, spiritually speaking. God has instilled upon us a desire, right, to always give Him all the glory and all the praise. Dios nos ha puesto en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo de que todo lo que hagamos para el Señor, que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. When we read the book of Romans 12:1 and 2, there's a lot of things that really pop out. We are reminded that Paul's appeal to God's people to always be renewing of the mind so we may prove that which is the will of God in our lives. Cuando leemos en Romanos 12:1 y 2, muchas cosas sobresaltan en ese versículo. Y una de las cosas que a mí me hace recordar, aquí Pablo nos dice, que les recuerda al pueblo de Dios que siempre tenemos que estar atentos a renovándonos cada día para el mejoramiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. And then he continues to remind the church of the foundation of Christian ethics. Y luego ahí Pablo nos hace recordar de las fundamentales éticas cristianas que necesitamos de saber y poder aplicarlas en nuestras vidas para que Dios reciba la honra y la gloria a través de lo que el pueblo o el mundo vea en nosotros mismos. En estos dos versículos que hemos leído, hermanos, Dios revela su ira, pero también revela su justificación. In these two verses we read that God reveals His wrath, but He also reveals His righteousness in our lives. So Christian ethics is built upon the foundation of God's mercy, revealed only through His Son, Jesus Christ. La misericordia o la ética cristiana que está construida sobre esta fundación de la misericordia de Dios, solamente revelada a través de su Hijo Jesucristo, que, ¿verdad?, murió y resucitó y murió por nuestros pecados. So we are called to respond to what God has to say. Todos aquí nosotros hemos sido llamados para responder y para ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros. We are to always be adjusting and readjusting to the image of Christ. Miren, hermanos, yo creo que cada quien de nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos que siempre hacer ajustes para ser más como Cristo y no ser más como el mundo. And it's very important. Young people, listen to this. There's a lot of peer pressure in our schools. And there's a lot of young people that rather do dumb stuff to fit in, to be cool, than to stand what is right before God. Y es muy fácil para los jóvenes de hoy, ¿verdad?, que hacen muchos ajustes para quedar bien con sus amigos, pero esos ajustes que están haciendo, que hacen, no están contra, ¿verdad?, lo que Dios anhela y desea de nosotros. So the results of this renewing or / transformation is the ability to be able to discern and approve God's will in our lives. Así que esta renovación que Pablo nos está mencionando aquí, o la transformación, es tener la habilidad de tener discernimiento y aprobar cuál es y sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. This last 2 weeks, the Lord has been really revealing a lot of things to me. Esas 2 semanas que ha estado enfermo, Dios me ha demostrado varias cosas y me ha revelado muchas cosas en mi vida. And one of those things is that you can't do for others what one is not willing to do for themselves. Una de las cosas que Dios me ha enseñado es esto, es que uno no puede hacer por otros si esa persona no está dispuesto, disponible de hacer algo por ellos mismos. And it really doesn't matter how many times you advise them.
It doesn't matter how many times you take them by the hand and you preach to them daily, weekly, monthly, yearly. If they're not willing to put a step forward to change, there's nothing you and I can do. Y no importa cuántas veces nosotros le aconsejamos o les prediquemos y le damos consejos, no importa cuántas veces por día, por semana, por quincena, por mes o por año, si esa persona no está disponible y dispuesto de cambiar, ¿verdad? O hacer un cambio drástico o un paso de renovación o transformación, no hay nada que yo y usted podamos hacer algo por ellos. Y nos da tristeza porque nosotros muchas veces vemos lo que son capaces de hacer. And it's sad because we see the capacity and the knowledge they have to do great things, but if they're not willing to do what for themselves, then there's not much you and I can do. All we can do is put it in God's hands. Todo lo que podemos hacer es poner en la mano de Dios, ¿verdad? Y esperar que Dios haga su voluntad. Y eso, which brings me to my first point this morning, eso solamente fue la introducción. Amén, hermanos? Eso fue la introducción. So, which brings me to my first point. El primer punto esta mañana es, tenemos que tener el deseo de ser renovados. The desire to be able to be renewed by the renewing of our minds, like the Bible says, right? It says that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. In the book of Psalms 37:4, we are reminded to take delight in the Lord, for he will give us the desires of our hearts. En el libro de Salmo 37:4 nos da un recordatorio de que tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios porque Él nos da los deseos de nuestros corazones. Ahora, noten algo muy diferente, algo muy interesante aquí. Note something very different here. God gives you the desires of our heart. He does not give you your heart's desire. Noten la verdad, ¿por qué? Porque aquí el corazón es engañoso, de acuerdo a Jeremías 17:9. So, en el libro de Salmos 37 nos dice que Dios sí le da los deseos de nuestros corazones, pero noten que Dios te da los deseos de nuestro corazón, Él no te da el deseo de tu corazón, sino los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, de acuerdo a Jeremías 17:9. ¿Sabía usted que en nuestros cuerpos hay muchas cosas que se están renovando diario? Did you know that every 10 years you receive a new skeleton? ¿Sabía usted que cada 10 años usted recibe un nuevo esqueleto en su propio cuerpo? Más de 70 billones de células mueren cada día y el cuerpo se está constantemente renovando. So every day our bodies is going through some changes, some renovations, some transformations. You know, we receive a brand new skeleton every 10 years. So I found 50 plus, 5 skeletons I received. You know, yo tengo más de 50 años, 10 veces mi cuerpo se ha puesto un nuevo esqueleto, 5 veces. Y en 7 años más va a ser 6 veces. So aquí vemos, ¿verdad?, que nuestros cuerpos, más de 70 billones de células cambian, son renovadas, mueren cada día en nuestros cuerpos. So all of us are responsible to be renewed, to grow, but it begins with a desire to want to grow, a desire for something new, a desire not to remain the same. Dios nos ha puesto en nuestros corazones el corazón, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese deseo de poder crecer, de poder anhelar y buscar algo, ¿verdad? De ser renovado, un deseo de no permanecer lo mismo, igual. Imagínense, hermanos, en ocasiones hemos aconsejado muchas parejas matrimoniales y familias y dice uno de los cónyuges o el hijo, así soy yo y así me voy a morir. Qué triste es tener una persona con ese tipo de mentalidad. Cada día como hijos de Dios que somos tenemos que ser renovados diario, de mejorar, de hacer algo grande, algo diferente, algo nuevo para el mejoramiento de mi vida personal, como también de mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi estado, en mi ciudad y en mi país y en todo el mundo. It's always good to have a desire to be able to do something new. Imagine if, we have been counseling for almost 30 years, marriages and families, and I hate when I hear people say, well, Pastor, that's just the way I am. God made me this way and that's it. How sad that we're not willing to grow, to make an effort, to be renewed, and to be transformed, to do something better and greater in life.
Not only for myself, but for the sake of my loved one, and for the sake of my family, in my community, in my society, in my state, in my city, in the world. Que es triste tener ese tipo de mentalidad. Proverbs 10:34 says, but the desire of the righteous shall be granted. Cuando alguien tiene ese deseo, dice en Proverbios 10:34, pero a los justos les será dado lo que desean. Tenemos que tener un deseo de ser renovado, un deseo de buscar de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de ser diferente a lo que yo era antes. Imagine if I was standing before you the way I was before I became a Christian. You'd be like, what is this thug doing up there? Imagínense si yo no ha cambiado en los últimos 30 años que Dios me ha llamado al ministerio. Usted me verá y digo, no, ¿y este es el pastor? Vestido tal como está vestido. Sino cada día tiene que haber cambios, transformaciones, renovaciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para el mejoramiento y para saber la voluntad, cuál es la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Cuando nosotros tomamos ese paso de fe, decir, Señor, yo quiero mejorar este día, Dios va a empezar a ponerte en tu corazón los deseos de tu corazón, ¿verdad? Para ser mejor que eras antes. Aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas mamás hay aquí? Muchas madres, ¿verdad? Admiro a las madres porque mire, bueno, como hombre a veces yo no tengo el oído, pero las madres tienen el oído cuando los niños están enfermos, por ejemplo. Yo no oigo cuando mi hija o mis hijos tosen o están ahí con gripa. Pero una madre en la medianoche, 1 o 2 de la mañana, se levanta y oye. Ese es el deseo, el anhelo de algo que ellos aman y aprecian. Y tienen el oído tan rápido para oír porque el corazón de sus hijos están en ellas. Nosotros también tenemos que tener ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de las cosas de Dios. Que los oídos de Dios están siempre atentos en los corazones de las personas que anhelan de ser mejores para el Señor. Y yo admiro eso, hermanos. Admiro eso de ellas. A veces se levanta ella y hace su té caliente a los niños cuando estaban chiquitos. Yo no oí nada. Pero ella está atento. ¿Por qué? Hermano, mire, yo creo que cuando la persona, hijo o hija de Dios que somos, deseamos de buscar de Dios y hacer cambios para mejoramiento de mi vida personal, espiritual, Dios, hermanos, Dios hace su parte después de eso. La segunda parte que quiero compartir es esto, es la percepción de buscar la renovación. Es the perception of seeking to be renewed. Una cosa es desear o anhelar, otra cosa es buscar. Yo puedo desear todo lo que yo quiero, pero si no busco lo que yo deseo, nada sirve. Right? So one can desire, but if there's no seeking after that which is desired, then there will be never a renewing of our minds. The Bible says, seeking ye shall find. La Biblia dice, buscar y os hará. Renewal is a continual process for the believer. La renovación es un proceso que continúa en la vida del creyente. It must be practiced daily as we seek to live that which reflects to Christ. Eso tiene que ser algo diario. Tenemos que ponerlo en práctica diario para buscar las cosas celestiales, para reflexionar a Cristo en nuestras vidas. We can't stay the same. We can't remain the same. We've got to change. No podemos quedarnos igual. No podemos permanecer igual. Tenemos que cambiar. He escuchado varios de ustedes dicen, no, antes, ya no que digamos antes. Tenemos que cambiar. We've got to change. There's a lot of new things happening. Let's embrace it. Trust in God and let God take us. Hay muchas cosas nuevas. Hay que abrazar esas cosas nuevas, confiar en Dios y vamos a esperar donde Dios nos lleva hacia esos lugares. Yo estoy, pero bien, ¿cómo se dice? Estoy bien ansioso de lo que Dios tiene para nuestra iglesia.
I am so anxious. It's like my hands are tingling just to know what is God's will for this church. And God's going to do great things in this church as long as God's people continue to have a desire for Him, to long for Him, and to seek after His righteousness. Cuando el pueblo de Dios empieza a tener el deseo y luego buscar la justicia de Dios, oh hermanos, cosas grandes van a suceder. Sí va a haber problemas, sí va a haber cosas, claro que sí, pero esas cosas no van a ser tan importantes como las cosas celestiales. Yes, things are going to happen. Yes, there are a lot of differences. There are different characters, different attitudes, and that's okay. But the most important thing is that we seek after God's righteousness, after God's goodness, and we can't wait to see what God has in store for all of us. We are God's people, and we must not embrace the values of the world around us. Somos el pueblo de Dios y no tenemos que no abrazar los valores del mundo que nos rodean. I heard this week that prayer now is irrelevant. Hoy esta semana alguien dijo, la oración ya no es tan importante, a la iglesia ya no es tan importante. Man, how we wrong. It is so relevant. Necesitamos la oración, todavía hay poder en la oración. Necesitamos la iglesia, todavía necesitamos uno de los otros. Seeking to have our minds renewed is made possible only through reading and meditating upon God's word, and it is through God's grace that we are sanctified. Buscando en nuestras mentes la renovación, hermanos, solamente es posible cuando nosotros empezamos a leer y meditar la palabra de Dios, y a través de su palabra nosotros podemos ser santificados de eso. In Isaiah, the prophet promises God's people, it says this, those that hope in the Lord will renew their strength. Aquellos que esperen en Jehová, ¿verdad? Nuevas fuerzas o son renovadas. Whenever we begin to tire spiritually, we must seek God to strengthen us and renew us, because it is through His Spirit that He equips us to live for Him. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos cansados espiritualmente, tenemos que buscar, ¿verdad?, a Dios para recibir fuerza de parte de Él, que nos renueva. ¿Por qué? Porque a través de su Santo Espíritu, mis hermanos, Él nos equipa, ¿verdad?, para ser mejores. Mire, vamos a leer unos versículos en Malaquías 3:1, están creo que en la pantalla. Malaquías 3:1. Lo tengo en inglés y en español para que ustedes me puedan seguir. Traigan sus Biblias, ¿verdad? Porque no oigo ninguna hojas. ¿Traigan sus Biblias? Malaquías 3:1. ¿Está en la pantalla? ¿No está, hermano? Ok, dice así, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Crónicas 7:14. A ver, sígueme ahí. Segunda de Crónicas 7:14. Hablando de buscar, ser renovados por el Señor. Dice así. Dice, y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué dicen? Buscaren, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su ¿qué? Su tierra. Mire, Hechos 17:27. Hechos 17:27. Hechos 17:27. Dice así, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dice, para que busquen. Y luego dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ahí sí. Esas Biblias. Hebreos 11:6. ¿Están conmigo?
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y la última punto esta mañana es la percepción de permanecer en la renovación. The perception of remaining in the renewed life. So one must have a desire to be renewed. But to do so, we must seek to be renewed. And once someone seeks and finds, his or her next step is to remain steadfast in the renewal of Christ. Amén. Así que uno tiene el deseo de ser renovado. Para hacer eso tenemos que buscar. Y cuando encontremos lo que estamos buscando, entonces el siguiente paso es permanecer en la renovación en el Espíritu. 1 Corinthians 15:58. Hay un pasaje tan hermoso aquí, hermanos. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Y dice así que hermanos míos, amados, estar, ¿qué dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. So Paul here is encouraging the church in Corinth to remain faithful. To be faithful and steadfast is to be spiritually grounded. Aquí Pablo les anima a la iglesia de Corintio que permanecer fieles, firmes. Y para ser fieles y firmes tenemos que estar siempre enraizados bíblicamente. Bíblicamente. Y hermanos, alguien que está enraizado en la palabra de Dios, va a ser muy difícil para que esa persona, o ese hermano, ese joven, lo mueva los vientos o las aves de la vida. I believe that someone who is steadfast and grounded in God's word is someone who is not easily tossed back and forth by the waves of the winds of the world. Someone grounded in the truth is a person who can hear false teaching, engage doubters, defend truth without having his or her faith being shaken. Una persona enraizada en la palabra de Dios, una persona que puede escuchar falsa doctrina, enfrentar dudadores, personas que dudan, defender la verdad sin que su fe de esa persona es mal usada o malgastada o es afectada. I believe that. I know a lot of people, especially younger generation today, that says that prayer is not relevant anymore, Pastor. Attending church is not very cool anymore. That's why we have phones. We have media now. No, I still believe that we need prayer. I still believe that we still need the church. Necesitamos todavía la iglesia, la oración. Y muchos de los milenios piensan lo contrario, que no es tan necesario, no es tan importante. Pero la Biblia nos dice muy claramente, mis hermanos, son enseñanzas de los primeros padres espirituales que hemos tenido, de nuestros abuelos y nuestros padres han inculcado de la palabra de Dios y no tenemos que dejarnos, ¿verdad?, ser llevados por la sociedad que vivimos hoy. So to remain steadfast, you have to know God's word. Para poder estar firme y constante, tenemos que conocer la voluntad de Dios, o la palabra de Dios. Mire, 2 Timoteo 2:15, aquí vamos a terminar. 2 Timothy 2:15. Hay un pasaje aquí muy hermoso que habla a través de la importancia de la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Les voy a retar esta mañana, hermanos. God has challenged us to be world changers. Dios nos ha retado a cada uno de nosotros a que ser cambiadores del mundo. Let us start with ourselves. Then start with our families. Then start with our neighbors. And then with strangers. Remember, God has put the desire in us all. Let us seek after God. And once we find it, let us remain steadfast in His word. Hermanos, Dios nos ha llamado para no calentar banca, no nos ha llamado para estar nomás que sentados y que todos nos sirvan a nosotros, sino al contrario, Dios nos ha salvado y rescatado para ser cambiadores del mundo, de hacer cosas grandes, maravillosas, porque recibimos un Dios grande y maravilloso.
Y recuerden que Dios ha puesto un deseo a cada uno de nosotros de tener ese deseo y de buscar por lo que deseamos. Y cuando lo busquemos, lo encontremos en cosas del Señor, hay que permanecer firmes en la palabra de Dios. Miren, hermanos, es tan sencillo, ¿no? La vida espiritual. Pero ¿por qué es tan difícil de vivirlo? It's so easy, God. I mean, just listening to this message, God's word, it's so easy to live a Christ-like life. But why is it so difficult to live it? Because we battle each day, the flesh versus the spiritual. Porque tenemos una lucha diaria contra la carne y lo espiritual. Así que permanecer firmes, hermanos. Desear, buscar y permanecer en su verdad. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Usted sabe, Señor, cada corazón y conoce cada corazón esta tarde, esta mañana. Te damos gracias por sus siervos que han llegado a este lugar para poder, Señor, primero contemplar su hermosura y para querer en tu templo. Ayúdanos a ser obedientes a su palabra. Estos versículos de ser renovados, este mes de serie de mensajes, Señor, wow, si lo poner en práctica, podemos darnos tantas cosas, tantas cosas que usted quiere que hagamos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, de ser sensibles, tener ese discernimiento que necesitamos para poder hacer su voluntad. Si te hemos fallado, Señor, pedimos que usted nos perdone, lávanos, purifícanos. Ayúdanos, Señor, de ser siervos útiles, servidores de uno al otro, de amarte y amarnos unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a hacer su voluntad. Gracias por ese deseo que usted nos ha puesto. Muchos hemos encontrado y muchos nos hemos quedado firmes. Pero si hay alguien esta mañana, Señor, que tiene el deseo y no lo ha buscado o no lo ha encontrado, ayúdale, Señor, de buscarle, Señor, para que él o ella permanezca fiel y firme en su palabra. Gracias por esta iglesia que tiene las puertas abiertas de que nosotros podemos venir y aprender, Señor, y madurar y crecer. Y ayúdanos, Señor, que nuestros corazones sean un manantial de aguas vivas, frescas, Señor, siempre que estamos constantemente siendo renovados, Señor, con su Santo Espíritu. Gracias te damos por todo, Señor. Ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.